Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos a esta tercera versión del Festival de Autores de Santiago. Esta vez en pandemia, no estamos en el GAM, pero tenemos la ventaja de que podemos llegar a muchas partes, a todo Chile e incluso al exterior. Como ustedes saben, este Festival de Autores de Santiago está organizado por la Corporación del Libro y la Lectura y todas las editoriales y sellos que la integran. El festival tiene como objetivo relevar la figura del autor y conectarlo con los lectores, ¿no? Y de esa manera fortalecer y estimular los hábitos de lectura. Es absolutamente gratuito y fundamentalmente, como bien decía, releva la figura del autor, y aquí tenemos a un nuevo autor y vamos a presentar un libro con otro autor muy destacado. El libro que presentamos hoy es El Manifiesto para una Sociedad Futura, que tiene un subtítulo Hacia una nueva filosofía política. Su autor es Daniel Ramírez. Daniel Ramírez en este momento nos está interviniendo en la pantalla desde París, porque allí reside desde hace muchos años. Él es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica y luego fue a París y donde ha hecho un doctorado en ética y en filosofía política, y allí reside desde hace muchos años, donde tiene una actividad académica y su especialidad ha sido los cafés filosóficos y también una actividad que se llama cine filo, ¿eh? Que liga el cine con la filosofía. Es decir, es un filósofo cercano a la calle. Aquí también ha venido a impartir su docencia casi todos los años, está viniendo a Puerto de Ideas, el Festival Puerto de Ideas, y también a la Universidad Católica. Aparte de estos méritos, Daniel es poeta, destacado poeta y músico del conservatorio, o sea, es concertista en flauta traversa, pero hoy solamente se va a limitar a hablarnos de su libro, ¿no? La flauta no va a estar presente. Daniel, muchas gracias por estar acá. Alberto, muchas gracias por estar acá. Alberto Mayol, muy conocido de ustedes, puesto que ha sido candidato a la presidencia de la República, pero es un destacado académico, sociólogo, vicedecano de docencia de la Universidad de Santiago de Chile y autor de muchos libros, como El derrumbe del modelo, Autopsia, de quién murió la élite chilena, y el último, Big Bang, el estallido social de 2019. Esta es una conversación. Este libro se va a presentar a la manera de una conversación, y una conversación tremendamente pertinente, porque el libro de Daniel, tal cual su título lo indica, es una propuesta de organización de la sociedad futura, de todos los aspectos que debería contemplar una sociedad futura, muy concomitante con todo el debate que se va a abrir en Chile a partir del plebiscito, ¿no? ¿Cómo queremos organizar esta sociedad futura? Sin más, entonces dejo con la palabra a Alberto para que conduzca esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias Arturo, muchas gracias por la invitación a ti y a Cataluña. Yo quería partir preguntándole lo que creo que siempre es importante preguntarle a todo autor, en este caso a Daniel, hay mucho que hablar, se trata de un manifiesto, no es poca cosa, digamos, pero quiero preguntarle a Daniel una cosa que es bien simple, que es cómo nace el libro, porque los libros tienen distintas historias. Uno tiene libros que los escribe en la premura, en la urgencia, en poco tiempo, otros libros que se demoran años en cuajar, otros libros que se escriben y quedan guardados 20 años y vuelven a aparecer. Hay tanta historia con cada libro que cada libro y distintas partes del cuerpo te duelen
para escribir un libro. A veces es una cosa más intelectual, en otras cosas es algo más del estómago. Tiene toda su propia historia, desde los humores corporales hasta las dinámicas del tiempo, las propias biografías. ¿De dónde nace este manifiesto para la sociedad futura, Daniel? Bueno, la idea nace desde hace unos 6 años más o menos, en que yo empecé a interesarme en el proceso constitucional chileno, en esa época en que no se hablaba mucho, aunque sí se habló en una campaña de marcar AC en el voto, y bueno, después eso quedó un poco en veremos y volvió a hablarse en la presidencia de Michelle Bachelet, que inició una especie de proceso constitucional. Y después esto quedó como en nada. En esa época hablábamos con amigos de la Asamblea Constituyente y me dio la impresión, yo incluso trabajé, inventé y ideé una especie de proyecto de futura constitución, pero me di cuenta en todas las conversaciones en que nosotros estábamos bastante mal preparados para ese momento. Mal preparados en el sentido de falta de ideas, de falta de una concepción global de la sociedad. Y como el proceso quedó como suspendido y volvió justamente en el explosivo, en el estallido social del año pasado, empecé a trabajar entonces pensando en el largo plazo, pensando en que lo que nos faltaba son ideas de fondo, ideas globales de la sociedad, y además me di cuenta de algo que parece bastante evidente en general, pero que no se hace en filosofía política, es que falta una concepción total de la sociedad. Es decir, es como el famoso asunto del fin de los grandes relatos, ¿no? O la posmodernidad, que son palabras que adornan discursos y los filósofos ocupan muchas palabras que adornan discursos. En realidad es una especie de temor o de inhibición que impide abordar un pensamiento de conjunto, como lo fue el marxismo, como lo fue el cristianismo de alguna manera, como lo fue el liberalismo clásico. Y como no van quedando ninguna de esas otras opciones, el liberalismo fue quedando solo en esta contienda. Por esa razón me dediqué a estudiar en profundidad todas las alternativas a la sociedad actual que pudieran inventarse y que están en curso de experimentación en muchos lugares del mundo. Entonces es un libro teórico y también de síntesis de cosas que están siendo experimentadas. O sea, no es solamente una teoría política, aunque en el fondo sí es más bien filosofía política, mucho más que proyecto constitucional, que es lo que se necesitaría ahora mismo, pero son las ideas que me dio la impresión que faltaban como para tener una visión global. Sí, efectivamente, a ver, creo que es muy interesante tu planteamiento, porque, bueno, hay que decir, siempre es bueno decir algún comentario inicial sobre el libro. El libro es un libro muy sólido, muy robusto, con muchos bordes, y todos los bordes están bien categorizados. Es una cosa que en general es muy compleja. Quienes escribimos sabemos que efectivamente lograr que cada cosa quede en su lugar es quizá de las cosas más difíciles, ¿ya? Luego vienen muchas cosas, todas muy complicadas, pero que cada cosa quede en su lugar es realmente muy, muy complejo. Y a veces, por más buena voluntad que uno tenga de querer que eso se logre, no se logra. Entonces es un libro muy maduro, muy sólido en ese sentido, y se nota efectivamente un trabajo que es un trabajo de conceptualización, de revisión, de examen sobre la problemática muy, muy profundo, lo que siempre se agradece. Y también se agradece mucho, por lo menos yo lo agradezco, esta idea de retomar la vieja tradición del conocimiento de una visión de conjunto, una racionalidad de conjunto, algún elemento que uno diga, bueno, pero estas cosas tienen que encajar entre sí, o sea, si no tiene mucho sentido. A mí eso me parece muy, muy interesante. Pero hay un punto que tú tocas que yo creo, al que quiero darle, aumentarle el nivel de gravedad en términos de newtonianos, para que pese más, porque me parece que es muy importante. Una de las cosas que más he investigado en mi vida de investigador más teórico, que es parte importante de mi trabajo, es sobre cómo se producen los grandes cambios históricos, los grandes cambios sociales, cómo se producen en estos momentos difíciles, en estos momentos donde hay grandes transformaciones, cómo se van produciendo el cambio del total de la sociedad, el cambio de
de las élites, el cambio de la cultura, el cambio de lo social propiamente tal, en fin. Y una de las cosas que he percibido es que son muy importantes los aportes filosóficos para esos momentos. O sea, cuando las cosas cuando la sociedad se queda un poquito desnuda, cuando se caen los grandes relatos imperantes, cuando el socialismo, el liberalismo dejan de tener, por ejemplo, una vertebración fuerte con la sociedad, hay que empezar a buscar. Y lo único que se puede buscar para empezar es filosofía, en el fondo. Es filosofía que puede ser una religión, ¿no? Que puede ser, es un sistema filosófico de algún tipo que de alguna manera te entregue las herramientas para poder empezar a pensar en lo que viene después. Que lo que viene después recién es lo legal, lo que viene después recién es la traducción de ese sistema filosófico en una ética de comportamiento en la vida cotidiana, en una forma de construcción de relaciones de pareja, en fin, en todas las otras formas de manifestación de lo. Entonces, de alguna manera me parece muy interesante que hayan personas, como en este caso lo que hiciste tú, que es sentarte y decir, bueno, pensemos una filosofía para esta nueva sociedad. Para esta nueva sociedad que puede ser para Chile, pero que puede ser mucho más abierto también. Con las grandes discusiones de la época, porque esto es una filosofía centrada en las discusiones de época, en las discusiones donde está el tema de la ecología, hasta el tema del feminismo, están temas que son muy agudos, la propiedad privada, en fin. Yo creo que, entonces, lo que te quería preguntar en ese sentido, cuando tú vas y miras este escenario en ese momento todavía no del todo disruptivo, ¿ya? Yo digo, 2011 tuvimos un terremoto grado 8, pero en 2019 tuvimos un cataclismo, tuvimos un grado 10 o un poco más y hubo movimiento geológico completo, digamos. O sea, cambió la fisonomía completa del país en ese sentido. Pero tú partiste esto entendiendo que esto se dirigía a un momento en el cual iba a haber una transformación y por tanto entendías que ese movimiento telúrico previo ya era suficientemente intenso como para poder hacer algo. Cuando tú te encaminaste y tuviste claridad de eso, ¿cómo organizaste, cómo pensaste, desde dónde partiste para armar una propuesta filosófica para una nueva sociedad? ¿Cómo lo hiciste? Que cada vez que yo me ponía a discutir sobre la posibilidad de una nueva constitución, por ejemplo, en el fondo la pregunta que no se hacen los constitucionalistas y que no hacen los abogados cuando empiezan a redactar textos jurídicos es ¿cuál sería la sociedad en que me gustaría vivir? ¿Y cuál sería el mundo que me gustaría dejarle a mis hijos y a mis descendientes? ¿Cuál sería un mundo que me pareciera digno, humano? Y incluso con una metáfora para la gente que le gusta la ciencia ficción, un día yo expliqué esto de esta manera. Si algún arqueólogo de un planeta muy lejano viniera a investigar las culturas que hubo en la Tierra con los documentos que se encontrarían, ¿cómo calificaría nuestra sociedad? ¿Qué les parecería? ¿Qué les parecería el aspecto de la economía? ¿Cómo organizábamos nosotros la producción? Estos terrícolas del siglo XXI, ¿cómo organizaban la producción, la distribución? ¿Creaban riqueza y quién se quedaba con la riqueza? ¿Cómo hacían esto? ¿Cómo eran las relaciones de poder? ¿Cómo elegían a sus gobernantes? ¿Y acaso los gobernantes hacían lo que el pueblo quería? Es decir, realmente plantear las cosas desde cero. ¿Cómo sería una sociedad en que si yo fuera un terrícola desaparecido ya desde algunos milenios, estaría orgulloso de que esos seres hubieran encontrado ese tipo de sociedad? Mira, los humanos por lo menos avanzaron en esto y en esto. Tenían un sistema justo de repartición de bienes, explotaban la naturaleza de una manera muy razonable, sin destruirla, sin destruir especies. Entre los géneros masculino y femenino que esta especie extraña tenía, no había dominación desde algunos siglos. Desde milenios hubo dominación, en un momento ellos terminaron con esto. Entonces, por supuesto es una visión que no es muy filosófica, pero es una metáfora pedagógica para contestar a tu pregunta. ¿Cómo se parte desde cero? Obviamente no se parte desde cero porque están toda la historia de las ideas políticas. Pero lo que yo me di cuenta es que estas ideas políticas han cambiado pocaso desde el siglo XIX.
desde que comenzó el constitucionalismo del siglo XVII, XVIII, la filosofía de las luces, el positivismo del siglo XIX y las repúblicas que se fueron creando, bien poco se fue añadiendo. Entonces, hay toda una acumulación de sabiduría inmensa en las ideas políticas, en la historia. Yo estudio mucho la historia, relacionado de historia, también en la literatura, en las artes, obviamente. Y bueno, hay que empezar el trabajo. Hay que empezar el trabajo. Para eso se necesita un principio. Los franceses tienen 3 principios: libertad, igualdad, fraternidad. Yo pienso que para que la palabra principio funcione tiene que ser uno solo, y para mí fue el principio de la libertad. Y no, pero ojo, que ahí tomaste, además, construiste un concepto, o articulaste a partir de una tradición, un concepto de libertad que no tiene mucho que ver con el concepto de libertad tal como se enuncia hoy día. Claro. Tiene poco que ver con la libertad de elegir, tiene mucho más, es más parecido a la emancipación, por un lado, tiene bordes diferentes. Sería bueno que explicara cómo se articula ese principio en ese sentido. La libertad, primero que nada, para mí consiste en la posibilidad de cambiar el mundo. Yo la expreso de esa manera, que pues, obviamente parece muy exagerado. Por supuesto, no cambiar la totalidad del mundo. Pero el problema es que nuestras culturas, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde hace décadas, en todas las sociedades, la educación contribuye mucho a eso, y sobre todo después la cultura televisiva y la cultura de espectáculo contribuye mucho, y la política, lamentablemente, cómo está estructurada la política en términos de partidos políticos que presentan candidatos y que son elegidos y que después hacen más o menos lo que quieren. Está estructurado todo esto de manera que nos convenzan a nosotros los ciudadanos que no podemos cambiar nada. Y eso es una cosa muy fuerte, tremenda, que consiste en vivir nuestra existencia sobre el modo de la impotencia. Por eso que cuando a veces hay estallidos sociales, como el que conocimos, como el que se conoció en el Líbano en Ecuador una semana antes de Chile, en octubre del año pasado, en el Líbano algunas semanas antes, ahora de nuevo, en Argelia, en Sudán, en Hong Kong, en muchas partes del mundo, en Cataluña, en Barcelona, exacto. Claro. De manera que cuando esto estalla, lo que estalla en el fondo es la libertad. Porque dice, ¿hasta cuándo vamos a vivir en una sociedad en la cual todo lo que hacemos no cambia nada? Voto por uno, no cambia nada. Voto por el otro, cambia nada. No voto, cambia menos todavía. Lo único que sí cambia son las condiciones de vida de las personas que empeoran o mejoran levemente. Entonces, esa libertad es la efectividad de nuestra acción. Si nuestra acción no tiene ninguna incidencia en el mundo, no vale la pena decirnos libres. Y para que esa libertad tenga incidencia, eso implica la organización de las personas, es lo que llamamos la libertad social. La libertad social es una libertad en la cual mis actos funcionan y tienen incidencia en el mundo, si acaso los puedo hacer con otros. Fíjate que yo solo puedo realizar con los demás. Sí, lo que tú dices es súper importante, porque en el fondo una de las cosas que de alguna manera se enseñó en el Chile transicional fue la idea de que el poder de la ciudadanía no era relevante. Lo importante es que la gente de las élites manejara adecuadamente y tuviera la ética de manejar bien el poder, pero que ser impotente en términos políticos era irrelevante para la ciudadanía. Esa impotencia se transformó en una potencia desregulada, disruptiva, porque sencillamente no había posibilidad de articular una potencia en un sentido organizado. Entonces, es bien interesante porque lo que tú dices, además, yo hice una encuesta justo después del estallido, la Universidad de Santiago la organizamos, y había una pregunta que yo he hecho desde el año 2003 en muchas encuestas, una pregunta súper sencilla que dice, diga cuál valor es más importante para una sociedad de los siguientes 4. Libertad, igualdad, progreso, ¿ya? Y solidaridad. Y resulta que la que más cambió de todas las mediciones anteriores, todos cuando hicimos las preguntas asumimos que era más probable, que dado que se atribuía que esto había sido un estallido fundamentalmente asociado, incluso la gente en la misma encuesta nos decía, esto tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad, lo que seguramente el valor que más había crecido en este proceso podía ser la desigualdad, la igualdad. No,
el que más había crecido era la libertad después del estallido. Entonces es bien interesante lo que tú planteas, porque efectivamente hay un momento de libertad en el sentido de la liberación, en el sentido de romper las ataduras, en el sentido de no aceptar el pacto, en el fondo el pacto de omisiones que estábamos haciendo. Yo no hago esto para que tú no hagas lo otro, en fin. A nosotros nos pasaba que cuando hacíamos investigación en terreno cualitativa, por ejemplo, la gente nos decía, a mí no me gusta esto otro, no me gusta tampoco esto otro, no me gusta esto tampoco. Y nosotros decíamos, ¿y qué va a hacer? Nos decían, bueno, yo mañana voy a trabajar. Yo no puedo hacer nada en el fondo. Entonces, esa ruptura es súper importante, pero efectivamente para que esa ruptura tenga sentido, tiene que haber una potencia, y esa potencia no es solo la energía, porque la energía se puede terminar disipando, sino que también tiene que haber un contenido, un significado conducente. Y ahí es donde tú ofreces entonces un repertorio muy amplio, muy espectacular, que recorre los distintos autores. Este es un repertorio que uno no puede decir, esto es fundamentalmente desde tal filosofía. Es un repertorio muy amplio que va desde las ideas socialistas hasta las ideas del liberalismo, desde el ecologismo hasta el feminismo, que recorre una amplísima gama, que como decía, creo que fue importante siempre señalarlo, que las cosas están bien puestas, además, eso siempre es muy difícil. Cuando uno abarca muchas cosas, la probabilidad de que quede una carbonada, digamos, existe. Aquí está bien organizado, es una cosa bien ordenada, y yo creo que en ese sentido es muy valioso. Ahora, tú planteabas, claro, los cambios que están ocurriendo, cómo nos imaginamos la sociedad, y una cosa que tú decías que yo creo que es muy importante. Uno se imaginaría que en una sociedad donde hemos logrado que la tecnología haga gran parte del trabajo, en el fondo, es una sociedad donde ha explotado el ocio, el tiempo libre, la capacidad de realización de las personas individual y colectivamente, la posibilidad de dedicarse a las artes libremente, la posibilidad de desplegarse, ¿no? Y eso no es lo que ha ocurrido es bastante lo contrario. Creo que ese es un tema que tú abordas con mucha fineza en la obra. Claro, ese es el capítulo sobre la economía, que claro, es un capítulo particular. En realidad el libro está estructurado en 10 puntos fundamentales, que también se pueden leer de una manera abreviada en lo que yo llamo justamente manifiesto. Claro. La forma manifiesto obviamente hace alusión a grandes manifiestos, y no solamente al manifiesto comunista como algunos van a pensar, sino también al manifiesto surrealista, a los manifiestos artísticos que tuvieron mucha importancia en cierta época. Claro. Yo lo que digo es que elegí la forma manifiesto porque un manifiesto es, primero que nada, lo más fácil de discutir y lo más fácil de refutar, porque es una manera contundente de presentar las cosas. Pero claro, después vienen los 10 puntos desarrollados en 380 páginas, que no es solamente un golpe. Pero es importante establecer eso, que haya una relación orgánica entre los puntos desarrollados y que esta concepción pueda ser por eso hacia una nueva filosofía política. Ya no pienso que lo haya logrado enteramente, porque, como lo digo en la introducción, esto debiera haber sido el trabajo multidisciplinario de toda una universidad o de departamentos interdisciplinarios que hubieran trabajado durante años juntos. La obra tiene la limitación de ser la obra unipersonal, por así decirlo. Por otro lado, eso permite otro punto que me parece importante, que lo menciono en la introducción, es que el asunto sea radical. ¿Qué significa radical? No hay que asustarse aquí, de esto vienen los extremistas. Radical no significa extremismo, radical significa ir a la raíz de las cosas. Es decir, tomar los problemas desde la base, lo más fundamental. El radicalismo, que por cierto existieron partidos radicales, no tiene nada que ver con eso. La democracia, por ejemplo, el adjetivo que se le debe poner a la democracia es democracia radical. Y no lo usa ningún anarquista peligroso, sino que lo usa John Dewey, un filósofo del pragmatismo norteamericano, un filósofo liberal. La democracia, si no es radical, eso significa que la democracia es realmente el autogobierno de la sociedad. Es justamente lo contrario de lo que tú estabas mencionando, como que una élite ilustrada va a conducir a estos cambios de la mejor manera. Esa es la concepción clásica antigua. Ese es lo que se llama la democracia representativa, que es el sistema imperante en casi todas las naciones del mundo.
Incluso John Stuart Mill, que era un gran demócrata y un gran socialdemócrata incluso en su época, en la mitad del siglo XIX, él prefería la democracia representativa porque se supone que los mejores deben gobernar. Ocurre que los mejores, si se dice esto en griego antiguo, esto es una manía que tenemos los filósofos de utilizar las raíces griegas, los mejores en griego se dice aristoi, los aristoi, y de aristoi, de aristos, viene la aristocracia. De manera que el gobierno de los mejores es literalmente una aristocracia. Y una aristocracia se puede llamar también una oligarquía, es decir, oligos los pocos, cuando es poco, cuando es pequeño número. Entonces, esta famosa democracia representativa en el fondo es una forma de la aristocracia moderna y de la oligarquía. Y eso está claro desde el comienzo, incluso lo dice Montesquieu, y lo dice Rousseau, evidentemente, de una manera mucho más fuerte. Entonces, en un momento dado, es necesario replantear la democracia y refundar nuestra democracia. La democracia es uno de los logros de la modernidad. Es un logro tardío, por cierto. Ni siquiera todos los filósofos de las luces eran demócratas. Voltaire no era demócrata. Montesquieu, por cierto, no era demócrata. Su gran teoría constitucional es una teoría aplicable a más bien a una monarquía constitucional. Y la de Hobbes es aplicable a una monarquía absoluta. Entonces, la democracia es una idea tardía y existió en otras épocas de la humanidad, y el modelo de la democracia que se usa actualmente es un modelo entre muchos otros. Y lo más notable del cuento es que esto prácticamente desapareció de la historia. Por ejemplo, el hecho de que hubo democracias no representativas, sino que democracias participativas en las repúblicas toscanas del fin de la Edad Media. En Florencia, incluso en Venecia, desde el siglo XIII hasta el siglo XV hubo democracia. Las repúblicas de Toscana se gobernaban por sorteo. Eso nadie lo enseña en la historia. Se enseña que la democracia ateniense, de la Grecia antigua, sí, los cargos eran designados por sorteo. La democracia por sorteo, que también se puede llamar aleacracia, por lo aleatorio, ha sido ocupada últimamente, entre otras cosas, en la Asamblea Constituyente de Islandia, en asambleas constituyentes de regiones. O sea, en Canadá los estados se llaman región de los estados, son regiones autónomas del Canadá. Y es un método antiquísimo y también novísimo de alguna manera. Entonces, la innovación democrática es una de nuestras tareas. Es la tarea de los pensadores de la sociedad y sobre todo la tarea de los constructores de sociedad. Sin reconstruir la democracia, todo el asunto cae al agua de nuevo, porque volvemos al sistema en el cual lo que hacemos no cuenta, lo que hacemos no cambia nada. Entonces, ahí, bueno, en la estructura de capítulos, el primero es la libertad, el segundo es la ecología, y el tercero es la democracia, y el cuarto es la economía. Entonces, entre esos cuatro, el quinto es el feminismo. Entre esa mitad del libro esboza de alguna manera los puntos más importantes. Y después vienen otros 5 capítulos que son el complemento necesario a esos puntos. Claro, lo que hace además eso que armoniza las distintas dimensiones de un esfuerzo por un proyecto de sociedad. Yo quiero mencionar que hay una cosa que ya había dicho, uno de los fundamentos de por qué es importante una visión filosófica para poder entrar a un proyecto de sociedad, para poder empezar a pensar. Voy a poner la palabra que me parece clave en este momento en el caso chileno. La gran pregunta, en el fondo, que está subyacente en el Chile actual es si acaso lo que está pasando es obligatoriamente, mandatoriamente, por los hechos acontecidos, un proceso refundacional, o si eso no es así, si estamos simplemente viviendo un proceso mucho más limitado. Esa es la gran pregunta, pero creo que aquí el tema no está fundamentalmente en asociarnos a ese diagnóstico, sino que fundamentalmente en comprender la forma de salida, que yo creo que eso es lo interesante, porque casi todo lo que se ha hecho respecto a la situación actual en Chile en particular, pero también en muchas otras partes del mundo, tiene que ver con este esfuerzo por comprender dónde estamos parados, que es fundamental.
Ya, no, yo creo que eso hay que decir, que de alguna manera no hemos terminado esa tarea, a veces incluso hay quienes se niegan a empezarla, pero además de esa tarea hay una cosa muy importante que tiene que ocurrir necesariamente al mismo tiempo, y que es el momento en el cual empezamos a encontrar aquellos cimientos que nos sirven para articular la fundación, la refundación. O sea, la refundación también tiene un sentido, un significado arquitectónico. O sea, tiene que ver con efectivamente aquellos pilares, aquellos cimientos que nos van a servir para poder empezar a construir algo. Yo creo que en ese sentido es muy importante. Y quiero recordar una investigación que hizo un sociólogo francés muy destacado, que Boltanski, hace muchísimos años, que hizo un ejercicio súper sencillo, entre comillas, sencillo, bueno, es un decir porque había que revisar muchas cosas. Revisó una cantidad enorme de cartas al director en Francia, a los periódicos franceses, e hizo un ejercicio súper simple. En realidad es simple, pero es difícil, como todas las cosas simples. Fue y determinó qué sistema filosófico había detrás de cada una de las cartas que se mandaban al periódico. ¿Ya? Y al final llegó a la conclusión de que solo habían 6 sistemas filosóficos detrás, entre toda la inmensa cantidad de cartas que estaban operando detrás. Entonces eso nos da la idea de la importancia que tienen la conceptualización, el desarrollo filosófico para entender todo un proceso. Y de hecho, después, muchos años después, determinó que esta sociedad que estamos viviendo hoy día, que vivimos hoy, que es aquello que podríamos denominar las dinámicas del neoliberalismo, es otra forma de filosofía, el surgimiento de la sociedad por proyectos, de la sociedad del emprendimiento, podríamos decirlo de otra manera, qué sé yo, y que esa sociedad es otro sistema filosófico nuevo en ese sentido, bajo esa concepción. Entonces, en el fondo, creo que es bien importante entender que necesariamente, y que quizá habrá que tomar también como un mérito aquello que muchos criticamos de lo que se hizo en la Constitución del 80, y es que tuvieron la consistencia y la convicción de que detrás de lo que hacían tenía que haber un sistema filosófico, alguna clase de articulación conceptual. Y la armaron. Algunas cosas estaban un poco pegoteadas, otras tienen trayectorias históricas, digamos, pero inventaron un armazón que permitió juntar un poco la tradición hispanista, franquista, qué sé yo, por un lado, de Jaime Guzmán, con el neoliberalismo, con las políticas económicas, digamos, de aquellas perspectivas más radicales del libre mercadismo, pero no de visión de la sociedad. Son teorías que no tienen nada que ver con lo social. Entonces yo creo que en ese sentido, entender que este proceso que tú emprendes en esta tarea es tan importante, creo que es lo primero que debemos comprender, que va a ser muy difícil que lleguemos a un proceso constituyente, que lleguemos a pensar cosas importantes, solamente diciendo con buena voluntad, hoy aquí llegaron buenas ideas. No basta con mira, tengo una súper buena idea, hagamos tal cosa, hagamos esta otra cosa. Tiene que haber alguna clase de elemento que uno diga, esta es la filosofía que nos inspira, esta es la filosofía que debemos seguir de alguna manera. Por eso es muy interesante que tú además refieras a los manifiestos artísticos, porque los manifiestos artísticos, que fueron explosivos en cantidad entre el 1915 y 1930, digamos, una cantidad enorme. Yo tengo por lo menos 6 libros llenos de puros manifiestos artísticos y cada uno tenía poquitas páginas, pero era una cantidad enorme, y cada uno criticando como si se llevaran la vida en ello, el pequeño detalle del otro manifiesto. Entonces, creo que eso es importante en momentos como este. Esa alteración es también parte importante de la creatividad. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de conducirla justamente a comprender que esos detalles van a ser importantes en el futuro, y no a dejarlos como simplemente una bravata o una performance, que también es una tendencia actual de la política, que es llevar todo al elemento performativo, y alejarse, digamos, de algo que es distinto a lo performativo, que es la pragmática, lo que va a ser eso, y también del significado profundo, litúrgico, ritual, político, técnico también, de alguna manera, en algunos aspectos, y solo en algunos aspectos, que tienen las medidas que se van a tomar. Entonces, creo que en ese sentido es muy valioso el cambio de conversación que tú
propones a quienes leemos el libro, y la posibilidad entonces de entrar en nuevas dimensiones. Por de pronto, tú haces un examen bien acucioso de algo que en Chile es como imposible de pensar de otra manera, que es la propiedad privada. O sea, en Chile la gente cree que el concepto de propiedad es idéntico al concepto de propiedad privada. Si tú dices, no, es que hay otra forma de propiedad, y te miran con cara de, esto es una locura, es un absurdo. Cuéntanos un poco de esa experiencia de trabajar el concepto de propiedad. Claro, es algo muy importante ahora, justamente por el asunto de la Constitución. Actualmente se discute mucho en el mundo la teoría de los comunes, o de los bienes comunes. Los bienes comunes o de los procomunes, a veces, en realidad se dice comunes simplemente porque se trata de traducir la palabra commons en inglés, y es una teoría compleja que parte de estudios empíricos, de manera de utilizar los recursos que existen en ciertos lugares del mundo. Esto lo dio a conocer Elinor Ostrom, que fue la primera mujer premio Nobel de Economía, por cierto. Y la teoría de los bienes comunes es una forma de gestión comunitaria de bienes limitados. Por ejemplo, una pesquería artesanal. Ella estudió esto en el Mediterráneo, la distribución del agua, cosa muy importante para nosotros. Ella estudió eso en algunos lugares de California, donde el agua es muy escasa, y que existían formas tradicionales. No conocía sin duda las formas tradicionales que existían en el norte de Chile y en Bolivia, que se llamaban los ayllus, que eran las pequeñas comunidades, y que había una forma muy técnica de distribución del agua, y eso es un bien que le pertenece a la comunidad y que es gestionado de una manera común y de una manera ecológica en general, porque las comunidades saben perfectamente que si agotan un bien ya después no lo van a tener y se desestructura la posibilidad de sobrevivencia. Haciendo todos estos estudios me di cuenta que hay muchas otras formas de propiedad y que se pueden reactualizar. Y en la historia existieron muchas formas de, ni siquiera habría que llamarlo propiedad, sino que de posesión o de habitación, lo llamo yo, habitar el mundo. Habitar el mundo no significa apropiárselo. Los indios del Amazonas viven con la naturaleza en torno y no se consideran propietarios de nada. Por cierto, yo cito esa frase que es bastante conocida, aunque no se conoce el origen, que es la tierra no nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a la tierra. En realidad hay tantas formas de propiedad que yo las organizo en una gama de 12 sonidos, ya que hoy día, como se mencionó que yo soy músico, una gama dodecafónica, o sea, hay 12 tipos de propiedad que los explico en una especie de escala. Entre otras cosas, hoy día es el Día de la Música Chilena, me he enterado, porque es el natalicio de la Violeta Parra. Y bueno, la música funciona con estas gamas, estas escalas y los modos, que son muchos. Y la economía política, de los últimos años, funciona con 2 notas: lo privado y lo público. La derecha pone toda su energía en que todo sea privado, y las izquierdas se supone que el Estado y lo público deben administrar la máxima posibilidad de bienes y distribuir. En el fondo son dos posibilidades, pero hay 12. Entonces, si uno entra a pensar las cosas a la raíz, por eso digo que hay que ser radical, se da cuenta que todo el pensamiento político está extremadamente empobrecido. Y resulta que el mundo actual, que ya como lo estamos viendo en este año, sorpresa absoluta de esta pandemia, el mundo actual es un mundo extremadamente complejo. Y eso contribuye a lo que yo decía hace un rato, que es que el ciudadano tiene la impresión de que no puede hacer nada, porque además no entiende nada. No entiende cómo funciona esto, entonces mejor dejarlo a los especialistas. Resulta que los especialistas han ideado este sistema planetario que no funciona, que es el neoliberalismo, que destruye los bienes, que destruye los equilibrios, la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad y la habitabilidad del mundo. Ha diseñado un sistema que empobrece a naciones enteras, simplemente porque el trabajo se deslocaliza, se va a la China, se va a la India, se va a la Indonesia y se empobrecen sociedades enteras. Ha diseñado un sistema en que manda el que tiene más armas, ¿no?, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces todo está de alguna manera al revés.
Y por eso que necesitamos un pensamiento muy vigoroso y un pensamiento que vaya al fondo de las cosas, si no, no estamos a la altura de los desafíos del mundo actual. Por eso hay que trabajar mucho y hay que meterse mucho en el asunto mismo de lo que es la sociedad humana. Son 10 puntos y no hay ninguno que sea... Hay algunos que son más importantes que otros, por supuesto, pero ninguno debe dejarse de lado. Incluso uno de los últimos puntos es el asunto del mundo y de la gobernanza del mundo, que debiera ser democrático. Una democracia global, que no lo es en absoluto. En eso, una vez más, el liberalismo ha fracasado, porque no ha aportado la paz mundial. No ha aportado la paz, siguen habiendo conflictos de todo tipo, extremadamente asesinos, y sigue habiendo crimen organizado en grandes partes del mundo. Entonces, el sistema ha fracasado, por eso se dice mucho que el socialismo real ha fracasado. Y yo lo digo en la introducción, es verdad que el socialismo fracasó en varias cosas, en la economía y en la democracia. Eso hay que decirlo claramente. Pero el liberalismo fracasó en todas las otras, y en la economía también, puesto que empobrece a grandes partes de la humanidad. Incluso la esperanza de vida ha comenzado a bajar en muchos lugares del mundo, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es una vergüenza histórica, puesto que la ciencia y la ciencia médica ha avanzado tanto que justamente teníamos una esperanza de vida de 80 y tantos años, se ha ido reduciendo y no es en absoluto debido a esta pandemia, son estudios de hace 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque la gente tiene una mala vida. Se revienta trabajando para ganarse el pan, para estar en transportes poluidos, en ciudades contaminadas, en tacos, perdiendo tiempo, horas de su vida, en lugares ruidosos, en lugares inhóspitos. Hay que replantear las ciudades. Es un punto muy importante. El derecho a la ciudad debiera estar inscrito en una lista de derechos. Tenemos derecho a habitar lugares habitables y no lugares insalubres, ruidosos y violentos y segregadores, ¿no? Las ciudades son máquinas de exclusión. Entonces, toda esta sociedad que mundialmente está estructurada, fue estructurada por personas muy ilustres y personas muy expertas, de manera que se han equivocado radicalmente, han diseñado un mundo que va a la catástrofe, que empobrece las naciones, que destruye las sociedades y que destruye la belleza del mundo y la riqueza del mundo. Entonces, por eso que nuestra tarea, siento decírtelo a ti, que eres cientista social también y político, nuestra tarea es inmensa y tenemos que trabajar mucho, mucho, porque los desafíos son gigantescos. Hay toda una literatura de la catástrofe actualmente, que se llama la colapsología, incluso tiene nombre, las teorías del colapso. Y algunas son extremadamente alarmistas, pero en realidad todo lo que dicen es perfectamente verosímil. Muchas de las condiciones actuales de la vida en el planeta Tierra conducen a la catástrofe. Y las catástrofes pueden ser sociales y pueden ser políticas, y pueden ser sociopolíticas. Por ejemplo, estallidos sociales que sean violentos y que conduzcan a represión, que conduzcan a masacres, a matanzas, a guerras civiles. Eso existe en el mundo. Existe en muchos lugares de África, existe en el Oriente, y podría también volver a existir en América Latina, si acaso no estamos a la altura de estos desafíos de la historia. Sí, yo creo que, bueno, ya estamos despidiéndonos ya, pero yo creo que es importante terminar justamente en aquel lugar donde probablemente se abre una puerta que tú abres claramente, que es una puerta a un concepto que hoy día, donde básicamente el mundo habla en las sociedades y la industria cultural también habla de lo mismo, de distopías, tú abres la puerta de la utopía. Ahora, la mezcla que tú señalas que es indispensable es la mezcla entre la utopía, pero también el poder de la ciudadanía, porque si no, no hay posibilidad de desarrollar esa utopía. Esa utopía no se va a desarrollar con simplemente la existencia de bonomía de las personas, porque bastaría muy pocas personas que no sustenten la misma bonomía para que poder esclavizar a todas las demás. Por tanto, es importante tener la capacidad de articular poder también,
para esta utopía. Yo creo que ese es un gran mensaje que la obra nos entrega, y creo que además es importante que en una mirada tan amplia, tan de registro amplio, que tiene que ver con tu formación, pero que también tiene que ver con tu historia, con el hecho de habitar distintos países, de trabajar y conocer distintas realidades, creo que de conocer también lugares donde el desarrollo constituyente, que sé yo, tiene una tradición también en ese sentido, una larga tradición de asambleas, además constituyentes, creo que también nos ilustra, entiéndase la palabra en todo su ancho y espesor, algo bastante importante para lo que viene. Así que yo como lector te doy las gracias, y como de alguna manera como conductor de esta conversación, simplemente te felicito y te invito a que podamos y que la gente pueda seguir viendo todo este contenido en tu libro. Muchas gracias. Pues bueno, la utopía que has mencionado justamente es la idea central que está detrás de todo esto. Construir una utopía para esta época y para nuestras naciones, para nuestras sociedades, en realidad hay que osar, ¿no? Y tal vez ahí hay mucha deficiencia. Pero yo distingo, para terminar, una última distinción entre lo utópico, porque van a decir, bueno, pero esto es como los filósofos se llevan soñando, ¿no? Desde Platón, porque están en el mundo de las ideas, siempre existe esta especie de crítica, ¿no? Entonces yo distingo lo que es utópico. Utópico literalmente significa lo que no tiene lugar, es decir, lo imposible, de lo utopista. Porque lo utopista, y reivindico que mi pensamiento es utopista y no utópico. Lo utópico es lo que no puede hacerse. Lo utopista es lo que podrá hacerse. En el fondo, el pensamiento utopista es el pensamiento que ve la realidad, conoce el mundo, pero se le ve iluminado desde una parte muy precisa, que es aquello que el mundo contiene de elementos que pueden cambiar. Toda realidad puede ser vista desde ese punto de vista, y es la imaginación política, la imaginación creadora de formas de política que puede permitirnos comprender el mundo de esa manera. Es decir, lo iluminamos desde el futuro y no desde el pasado. No es que vayamos a borrar el pasado, pero hay muchas cosas que hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia de un pasado que pesa demasiado, que impide ver el presente, y sobre todo impide ver el presente iluminado desde la posibilidad de su transformación. Y eso es lo utopista. Bueno, yo les agradezco a ambos y también los felicito a ambos, porque entre la conducción y el autor han esbozado una idea muy cabal del libro, ¿no? Y también es una invitación a leerlo, porque este libro, a pesar de que tiene 380 páginas o algo parecido, y que tiene, como dijo Alberto, muchos bordes, pero muy bien colocados, estuvo muy buena esa definición. Sí, tiene muchas fronteras, pero al mismo tiempo es muy asequible, es muy cercano la forma en que tiene Daniel de explicar cosas complejas y fundamentales como es la filosofía en la organización social. Yo nada más quiero decirles recordar que este libro está disponible en su versión digital, en todas las plataformas digitales, en Amazon, en iBooks, en todas. Y la versión de papel está próxima a salir, será en noviembre, que tendremos la oportunidad de tener en cuerpo presente acá en Chile, Daniel, ¿eh? Y ahí difundiremos en pleno este libro. Así que muchas gracias a ambos y a quienes nos han estado escuchando. Bueno, muchas gracias a Catalonia por la posibilidad de la edición y al festival por esta invitación, que me ha permitido explicar algunos puntos. Y ya nos veremos, pues, y gracias, Alberto, por tu lectura. No, gracias, Daniel. Un gusto conocerte, además, y gracias, Arturo, como siempre, muy amable de invitarme a presentar este libro. Gracias a ti. Un abrazo para todos. Un abrazo.